a Sebastián Marinier. Ya entramos en un bloque donde vamos a hablar de soluciones que se están aplicando en este momento en provincias, en la salud pública de distintas provincias de Argentina. Ahora vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires. Sebastián es el director de informática del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y después la doctora Urquiza para contarnos la experiencia con la atención primaria en la provincia de Salta. Sebastián. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Ante todo, Alejandro Costa, que no pudo estar presente, bueno, manda saludos y las disculpas correspondientes. Por un tema de agenda él no podía estar. Espero yo poder cumplir con las expectativas. No puedo hablar de sistemas de información en salud en la provincia de Buenos Aires sin antes hablar de la provincia, de la complejidad y el vasto territorio que tiene la provincia de Buenos Aires. Como verán ahí los números, tiene aproximadamente 16 millones de habitantes, lo que representa el 39% del total de población del país. Tiene 135 municipios, 12 regiones sanitarias y aproximadamente 2.000 efectores. Además, las regiones sanitarias son totalmente distintas. Tenemos el caso de la región 1 en el sur de la provincia, con sede en Bahía Blanca, que verán que integran bastantes partidos de la provincia y, por ejemplo, La Matanza, que es un municipio y es una región sanitaria en sí misma, que es la región 12. ¿Cómo está conformada la red sanitaria de la provincia de Buenos Aires? Por un lado tenemos el primer nivel de atención, que lo integran los centros de atención primaria, que se encargan básicamente de la promoción y de la prevención de la salud, y estos están dentro de la órbita municipal, o sea, no dependen directamente de la provincia, pero sí, obviamente, como todos los sanitarios, tenemos que estar relacionados, ¿sí? Siempre está la referencia y contrarreferencia con los hospitales del segundo y tercer nivel de atención. En el segundo nivel de atención están las UPAs. Yo no sé si oyeron hablar de las UPAs, son unidades de pronta atención. En este momento hay 7 UPAs en la provincia. Es un modelo que se copió de Río de Janeiro, en Brasil, y se adaptó a la necesidad de la provincia de Buenos Aires. Y en el tercer nivel de complejidad se encuentran los hospitales. En la provincia de Buenos Aires hay aproximadamente 250 hospitales, de los cuales solamente 78 hospitales son provinciales, o sea, dependen de la órbita del Ministerio de Salud provincial. Los demás son municipales. Respecto de los sistemas de información, que es lo que estamos hablando, en el tercer nivel de atención, que están los hospitales, hay un sistema que es el SIX, que es Sistema de Información Sanitaria Centralizada, que fue desarrollado íntegramente en la Dirección de Informática del Ministerio y está prácticamente en el 70% de estos hospitales provinciales. Después tenemos el Sistema de Gestión Hospitalaria de las UPAs y por último, y a nivel municipal había que hacer algo para integrar la información sanitaria, se conformó una plataforma del registro sanitario provincial que sería el equivalente, ya que habló Mariano anteriormente, al CISA en Nación. Ahora voy a detallar cada uno de esos un poco más, pero bueno, para poder identificar a cada uno en cada nivel de atención. Las unidades de pronta atención. Las unidades de pronta atención están enfocadas en la emergencia y en la urgencia. ¿Esto qué es? Se basa en un sistema de triage. ¿Qué es el sistema de triage? Es un sistema de clasificación de riesgo por colores. Esto es, se va a identificar con rojo aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de vida, con amarillo aquellos que tienen un nivel intermedio y verde aquellos que no tienen ningún tipo de riesgo. Hay un cuarto color, que es el azul, que se utiliza para lo que es prácticas de enfermería. Con lo cual, cuando el paciente entra a la UPA, lo va a tomar la admisión de la UPA, le van a tomar los datos filiatorios y enseguida va a aparecer en un televisor, en la sala de espera, en la lista para ser atendido, como cualquier clínica privada. De ahí, el protocolo dice que no tiene que pasar más de 10 minutos hasta que lo llame el consultorio de triage. ¿Qué es el consultorio de triage? Hay un enfermero
que mediante el sistema llama al primero en entrar, primero en salir por la cola, y le va a tomar los datos vitales mínimos, o sea, presión arterial, presión, talla, peso, el tema de saturación de oxígeno, temperatura corporal, y en base a esos datos va a determinar la clasificación del paciente. Normalmente cuando entra por emergencia y no por urgencia, generalmente o es o verde o amarillo, porque en el caso del rojo directamente o ya entra muy mal y va directamente al short room, o entra a través de una ambulancia y también va directamente al short room. Ya con esa clasificación, ahí sí, obviamente el color amarillo va a estar primero para atenderse que el color verde. Le aparece en la lista de los médicos, cada médico tiene una computadora en su consultorio y los van a ir atendiendo. Este sistema de gestión hospitalaria está integrado también al servicio de imágenes, al servicio de laboratorio y al servicio de farmacia. O sea que si el médico le prescribe algún rayo X, el servicio de imágenes va a hacer la placa, la información del paciente la va a tener ya disponible, y esa imagen, que es una imagen DICOM, yo no sé si han escuchado, pero DICOM es un formato que tiene alta calidad de imagen, la ve el técnico radiólogo y el técnico radiólogo decide si imprime esa placa o no. Para que se den una idea, solamente el 30% de las placas se imprimen, porque o sea, con lo cual hay un ahorro infernal de placas y obviamente costo, ¿no? Porque solamente hay que imprimir aquellas que son placas que tienen alguna patología, si no, no se imprime la placa. Esa imagen se convierte en un JPG y esa imagen en JPG le aparece, está integrada al sistema y al médico, o sea que el médico con ese JPG puede ver la imagen. Si requiriera algo más, porque quiere ver mayor calidad de la imagen el médico, bueno, se acerca al servicio de imágenes y puede ver mayor calidad del detalle. ¿Por qué digo se acerca al servicio? Por si alguno pregunta por qué se acerca al servicio, porque en realidad si quiere ver la imagen DICOM con esa calidad, debería necesitar un monitor especial. Son monitores muy caros y por ahí no se justifica poner cada uno de esos monitores en los consultorios de los médicos. Lo mismo pasa con el servicio de farmacia, o sea, si prescribe algo el médico, farmacia ya sabe qué es el preparado que tiene que hacer, y cuando el paciente se acerca ya sabe todos los datos. En cuanto al código azul, que se usa para prácticas de enfermería, son aquellas prácticas cuando la persona va porque requiere darse una vacuna o hacerse una curación o tomarse simplemente la presión. Para ahí se todo deriva al consultorio de enfermería, por eso es el color azul. En particular, y hace muy poco, se inauguró un UPA Trauma, no sé si lo vieron, al costado de la Ruta 2 en Lezama. El UPA Trauma, si bien en su función tiene mucha similitud con el resto de los UPAs, como el nombre lo dice, está orientado al trauma y difiere en algunas cuestiones. Por ejemplo, en lo que es el triage, no manejan los mismos colores que el resto, sino que maneja el verde, el amarillo y el rojo, y maneja un blanco y un negro. El blanco es que murió la persona y el negro es que tiene altas posibilidades de muerte. Hay un límite muy chiquito entre el rojo y el negro, pero el negro está más cerca, más allá que de acá. ¿Qué otras cosas? Otra diferencia también en el UPA Trauma es que en el triage, por ejemplo, el que atiende no es un enfermero, sino es un médico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el UPA Trauma, y esto es fundamental, se basa en eventos. O sea, en un UPA normal uno va, dice me duele la muela, me duele esto. En el UPA Trauma es porque hubo un accidente. Entonces se carga primero el evento y a ese evento se le asignan quiénes son los pacientes. Otro tema también que es diferencial con el resto es que al paciente se lo identifica por medio de
unas pulseras. Hay unas pulseras preimpresas con un código y código de barra, con un identificador único, perdón. Entonces, cuando el paciente llega, se le pone esa pulsera y esa pulsera con ese identificador es el que va a identificar, vaya la redundancia, al paciente en todo el circuito. Ustedes piensan que si hay un accidente, normalmente el paciente llega con politraumatismo, sin conocimiento, no hay nada para identificarlo. Esa es la forma que se logró poder hacer que sea único ese paciente. Después, en una segunda instancia, se lo puede identificar, llegan los familiares, alguien conocido con el DNI y todo. Bueno, la idea es poder identificar unívocamente porque hay un padrón único de pacientes en la provincia, así como Mariana hablaba del padrón único, hay un padrón único de pacientes en la provincia y la idea es identificar a ese paciente. Respecto a los UPAs, nada más. El SIX. Los 78 hospitales de la provincia, cuando yo me hice cargo de la dirección, la verdad es que era muy heterogéneo los sistemas en todos los hospitales. Lo cual era un problema mantener, era un problema contar con información en tiempo y forma. Entonces dijimos, bueno, desarrollemos un sistema integral y empecemos a implementarlo en los hospitales. Parece muy fácil esto así decir implementarlo, pero justo recién lo hablaba con Espadafora. Lo más difícil no es desarrollar, lo más difícil es implementar. Porque hay primero la capacitación, las resistencias, y bueno, entonces tuvimos que ir haciéndolo esto paulatinamente y hoy en día, la verdad que de los 78 hospitales, casi el 70% tenemos instalado el sistema de información del Ministerio. Este sistema tiene básicamente un módulo de turno y un módulo de internaciones. El módulo de turnos requiere la carga de la agenda del profesional y dentro de esta agenda profesional se destina una parte a lo que es turnos programados, que son los turnos telefónicos o los turnos cuando alguien se presenta en el hospital para pedir un turno para una especialidad, y también la demanda espontánea. Cada hospital puede configurar esto de acuerdo a su necesidad, ¿sí? Siempre nosotros sugerimos desde la dirección que una parte de un rango horario se destine a demanda espontánea, porque siempre hay muchas faltas, o sea, uno pide un turno y siempre, o sea, hay ausencia. La verdad que es alto el porcentaje de ausencia. También esto tiene que ver con los tiempos que se le están dando los turnos, ¿sí? O sea, no es que la gente se ausenta porque sí. Si yo lo pienso así, ¿no? Uno pide un turno para traumatología y la verdad me dan un turno dentro de 30 días, no sé si me sirve a los 30 días ese turno, depende de lo que tenga, pero no siempre es así. Y respecto de internaciones, obviamente el sistema maneja camas disponibles, camas críticas, las prácticas. Se está integrando con el sistema de laboratorio. Digo se está integrando porque hasta ahora no estaba el módulo de laboratorio. Maneja cantidad de pacientes con obra social, pacientes que están internados más de 48 horas, y todo esto integrado también a la base única de pacientes, el padrón único de pacientes. Un gran problema, ahí podemos ver la cantidad de hospitales, el porcentaje que tienen el SIX. Un gran problema que tenemos en la provincia de Buenos Aires es la conectividad. ¿Y por qué lo menciono? Porque esto tiene que ver con la forma en que está implementado el SIX o el sistema de los UPAs. En todos los casos el sistema es local. O sea, no podemos pensar en una implementación web de estos sistemas porque era imposible desde el punto de vista de la conectividad. Ustedes piensen que hay hospitales que tienen 512K de ancho de banda. O sea, cualquiera de nosotros en su casa tiene 3 megas mínimo, seguramente. Piensen que un hospital, que muchas veces es un ministerio en sí mismo, tiene 512. Esto hay que decirlo porque si no después uno piensa en soluciones web, uy, esta solución, esta otra, pero muchas veces uno busca la solución de acuerdo a una realidad de la provincia.
Si bien se firmó un convenio ahora con Telecom para llegar con fibra a hospitales, la verdad que todavía está en un convenio, no sé cuándo va a llegar esto, pero bueno, está faltando un poco de infraestructura en los hospitales. Respecto de la solución para el primer nivel de atención, que es los CAPS, como les mencioné antes, está el RESAPRO, que el RESAPRO es la plataforma del registro sanitario provincial, que lo que hizo fue integrar en una misma plataforma todos los programas sanitarios. ¿Qué pasaba? Cada programa, no sé si han escuchado el programa Sumar, Nacer, el programa Remediar Más Redes, el PROSANE, bueno, y un montón de programas provinciales, digo un montón porque son muchos, cada uno tenía su propia solución informática. O sea, cada uno tenía su padrón de beneficiarios, tenía su conjunto de prestaciones, muchas veces hasta con su propia denominación. Por ejemplo, en el Sumar, la consulta de embarazada, que es una consulta de una mujer que está en estado embarazada, la mujer no va a decir estado, bueno, está embarazada en su condición, la llamaba NP32. Pero bueno, ese NP32 no dejaba de ser una consulta de una mujer. Entonces, tuvimos que consensuar, nosotros queríamos integrar, porque ¿qué pasaba desde la dirección informática? Era imposible manejar un sistema para cada uno de los programas que había. Y así es como surgió esto del RESAPRO, donde es una base única de pacientes, un sistema único de registración, que lanzamos en agosto del año pasado. Para la integración tuvimos que consensuar entre todos los programas una codificación, porque ustedes piensen que hasta en la codificación cada uno tenía la suya. Por ejemplo, nos pasó que la mayoría de los programas tenía CEPSAP, que es un estilo de codificación, y el programa Sumar Nacer, que para nosotros era el programa más importante, pero no por el peso en sí del programa, sino porque en la mayoría de los hospitales lo usaban como presupuesto. El programa Sumar Nacer paga por las prestaciones que brinda, y muchos hospitales, para algunos hospitales es un presupuesto importante. Entonces, no podíamos pensar en una solución integral si antes no podíamos consensuar una forma de codificación. Bueno, así fue que quedamos que es CEPSAP, y en el caso de Sumar Nacer, hicimos una tabla de referencia de esa codificación con la otra. Lo mismo para diagnósticos, o sea, para diagnósticos pensamos en la codificación CIE-10, que si bien es la codificación más utilizada, hay otras, pero bueno, consensuamos que es la CIE-10. ¿Por qué hablo de esto? Porque, bueno, lo mismo, para integrar hay que consensuar, y muchas veces no nos ponemos de acuerdo en eso. Y bueno, y así fue que largamos con un módulo de consultas. Después, 1 de enero de este año, fue el módulo de vacunación. Hoy en día tenemos 1 millón de registros de vacunación, los cuales estamos informando en este momento al CISA. No sé si está Mariano por acá, pero en estos momentos estamos informando al CISA esos registros. En este mes estamos largando el módulo de talleres, y para el mes que viene estamos largando el módulo de internación. Una particularidad del RESAPRO es que tenemos dos formas de carga. Una de las cargas es a través del módulo de carga propiamente de la plataforma, y la otra, y que es muy importante y que los municipios nos estaban pidiendo, es a través de la importación de sus registros, como que sacan a través de su programa de gestión hospitalaria. Porque hay muchos municipios, que tienen su propio sistema de gestión hospitalaria. Ustedes piensan que son 135 municipios, y no todos van a esperar a la nación o la provincia. Y si no, ¿qué pasaba? Cada programa le pedía que cargara en su sistema. Entonces el municipio pobre tenía que cargar en el sistema de él, después en el sistema del programa, en el sistema que le pedía a la nación, en el CISA, en el sistema de los APRO. ¿Qué pasaba? Algunos cargaban en todo el que tenía recursos humanos, pero la realidad es que el recurso humano es muy escaso. ¿Qué terminaban haciendo? Cargaban el que le pagaba, o no terminaban cargando ninguno. Bueno, fue así que esto lo valoramos, y la verdad que nos dio muchos resultados. El tema de poder importar la información de cada uno de los sistemas de gestiones de cada uno de los municipios
está dando mucho resultado y la gente se está entusiasmando. Además el Resapro, al poder integrar con el SIX y el sistema gerencial de Lupa, está haciendo una gran base, un gran repositorio de información sanitaria, que lo vamos a utilizar como base, en un principio, para cumplir con la ley 14.494, no sé si han escuchado, que es la ley de historia electrónica única, que se dictó en la provincia, para lo cual todavía no hay reglamentación. Si bien nos estamos reuniendo con el Consejo de Médicos, subsecretarios y todo para una reglamentación, todavía al día de hoy no está reglamentado. Básicamente, respecto del padrón único de pacientes, un gran problema es, que lo escuchaba, yo llegué tarde, pero lo escuchaba Mariano, un gran problema es la depuración del padrón. Hoy en día estamos integrados con el PUCO, que el PUCO, no sé si lo comentó Mariano, por eso llegué tarde, pero el PUCO es el padrón único consolidado operativo, que se conforma con todas las obras sociales, el padrón de obras sociales que se manda a la Superintendencia de Salud, más los padrones de obras sociales provinciales, en el caso de Provincia de Buenos Aires, con la información que nos manda IOMA. Y a su vez también estamos integrados con el CINTIS para poder depurar esos datos, sobre todo en lo que tiene que ver con defunciones. Lo ideal es integrarnos con el RENAPER, ¿no? En el caso de Provincia de Buenos Aires con el Registro Provincial de las Personas, pero la realidad es que en 2 años de gestión no he tenido todavía suerte. Ojalá tenga la suerte que tuvo Mariano, pero no he tenido esa suerte. Bueno, básicamente esto es un pantallazo de los sistemas de salud en la provincia. No sé si quieren hacerme alguna pregunta. Primero, gracias. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Sí, la integración de los hospitales, es un poquito más, porque vos hablaste de una gran deficiencia de hardware, ¿no? De conectividad. ¿Eso que tiene alguna planificación, algún plan para mejorarlo? Extiendo un poco más lo que dije. No es solamente por un tema de conectividad, que es real lo que dije, sino también que hay un decreto que nos prohíbe poder contratar conectividad nosotros por afuera. O sea, hay una red provincial que sí o sí tenemos que utilizar esa red provincial. No obstante, hay hospitales que cuando tienen cooperadoras, caso hospital de niños, solo por eso, contratan alguna conexión por afuera y lo pagan por la cooperadora. Pero son realidades muy particulares y ya te digo, depende del hospital, se lo puede pagar por otro lado, o muchas veces lo paga el director para una determinada área, no sé, para la dirección propiamente dicha del hospital. Pero la realidad es que hay un decreto que nos prohíbe a nosotros como dirección poder ampliar esa conectividad. Por eso es como que estamos atados de pies y manos en ese sentido, y estamos esperando con ansias este convenio, por ejemplo, que hizo el Ministerio con Telecom, para ver si de alguna forma podemos empezar a brindarle mayor conectividad a algunos hospitales. Sé que van a empezar por los hospitales de la región sexta y bueno, de ahí irán continuando con el resto. Sí. Respecto a la historia clínica única, desconozco la ley, no sé de cuándo es, y entiendo que decías que no está reglamentada, pero la idea es para a nivel hospitalario, a nivel primer nivel de atención. La ley es muy amplia, en el texto es muy amplia. Lo que sí es para todos, o sea, no solamente estamos hablando de ente público, sino ente público y ente privado. Por eso mismo que estamos esperando esa reglamentación, porque tampoco se ponen de acuerdo entre los médicos, por eso es que no se ha reglamentado. No se ponen de acuerdo entre los médicos. ¿Qué es historia clínica electrónica única? A ver, ¿qué es lo que hay que registrar? ¿Por dónde empezamos? Porque la realidad es que si vamos por todo, es muy difícil de cumplir. Entonces estaban hablando de empezar por el ente público y con algunos datos básicos, como para decir, bueno, y hacerlo periódicamente y progresivamente al tema de implementar no, sino
ampliar e ir incorporando el resto de los datos. Muchas gracias, Sebastián. Te invito a que te quedes entonces a escuchar qué es lo que está haciendo Salta, doctor Urquiza. Disculpa, tengo una consulta. Para la implementación que están haciendo acá, ¿parten de un modelo ya establecido, digamos? O sea, pongamos el caso de San Luis, ustedes no tienen contacto con el sistema que tienen ellos implementados ahí, ni siquiera como modelo, digamos, como decir, lo tienen implementado así, estaría bueno. Mira, en particular tuve contacto con la gente de San Luis en un congreso que hice en Córdoba, pero la realidad es que la provincia de San Luis es un municipio de la provincia de Buenos Aires. Es una realidad totalmente distinta de la provincia de Buenos Aires. Ustedes piensen que cada municipio es autárquico en la provincia de Buenos Aires. Es muy difícil ponerse de acuerdo 135 municipios y sobre todo la solución de San Luis se basó en la tarjeta del ciudadano. No fue solamente una solución a nivel sanitario, fue una solución integral. O sea, le hicieron un DNI, una tarjeta, que sería el DNI nuestro, y a partir de ahí le fueron implementando las cuestiones sanitarias. No lo veo en este momento, por lo menos en este momento, factible de implementar en provincia de Buenos Aires. Principalmente por el tamaño, digamos, por la escalabilidad. Por la escalabilidad y ya te digo, por los acuerdos políticos sobre todo. Porque hablar de la misma implementación que se hizo en San Luis, te vuelvo a repetir, es integrar distintas cuestiones, no solamente lo sanitario. De todas formas, el tema de San Luis, por lo que tengo, la última noticia que tuve, la licitación de historia clínica había vuelto para atrás, estaban llamando de vuelta, lo que sí tenían era la tarjeta del ciudadano con una serie de datos, pero no pusieron en marcha todavía ningún sistema de historia clínica, salvo una experiencia fallida que tuvieron hace unos años, que terminaron el juicio con la empresa. Pero hoy no estamos. Sebastián, sí, por acá. Bueno, para mí es un gran placer presentar a la doctora Urquiza, quizá porque lo que es historia clínica para el primer nivel de atención, en realidad para lo que es un sistema de administración, para el primer nivel de atención de la salud pública, la doctora ha trabajado desde el primer día, ya hace 5 años, desde el año 2009 en la provincia de Salta. Hoy son aproximadamente 60 los centros de salud y que están conectados con ADSL básicamente, Sebastián, porque no había posibilidad de redes, entonces el sistema se adaptó a las redes disponibles y hoy ha sido un caso de éxito que en la última cumbre mundial de la Sociedad de la Información en febrero pasado en Ginebra, este proyecto de Salta quedó dentro de los 6 finalistas de los sistemas de salud del mundo que están contribuyendo al desarrollo. Así que nadie mejor que la doctora como para poder contar. Muchas gracias, Guillermo. Muy buenas tardes a todos. Bueno, agradezco la invitación para poder compartir con ustedes nuestra experiencia en la implementación de la historia clínica digital en la provincia de Salta, más concretamente en la ciudad de Salta, porque es por donde nosotros empezamos. En primer lugar, voy a hacer... ¿Me escuchan? Porque canto mucho. Bueno, en primer lugar quiero presentar a la institución a la que pertenezco. Bueno, muchos saben que nuestro gobernador es el doctor Juan Manuel Urtubey, el actual ministro de Salud es el doctor Oscar Villanugués, pero no es con quien hemos iniciado este camino. El secretario de Servicios de Salud, el doctor Ricardo Carpio Domini, y a esta área es donde pertenece mi institución, que es la Dirección General del Primer Nivel de Atención, cuya dirigente principal es la doctora Viviana Molina. Un pantallazo así de lo que es nuestra institución dentro del ámbito de la ciudad de Salta. Comenzaré comentando que
en la ciudad existen 64 centros de salud, pero hasta el año pasado los 64 pertenecían a la dirección, pero actualmente, desde el año pasado, desde octubre concretamente, la creación de un nuevo hospital de nivel 3 hizo que se separen 10 centros de salud, quedando en la dirección solamente con 52 centros de salud. En realidad son 52 más 2 puestos sanitarios rurales. ¿Cómo están agrupados los centros de salud? Están agrupados por nodos. Cada nodo es un grupo de centros de salud con un establecimiento cabecera base, donde que es el centro, digamos, de mayor complejidad en cuanto a los servicios que ofrece, ¿no? Así tenemos dentro de la dirección 5 nodos. El nodo Primavera, que está ubicado en la zona oeste de la ciudad, el nodo Castañares en la norte, Manjón en la zona este. Después tenemos los centros de salud del nodo centro, y la región sur están en el nodo intersindical, ¿no? El área de responsabilidad o área programática corresponde al departamento capital, salvo la región sureste de la ciudad, que es donde se ubica este hospital nuevo, que se llevó los 10 centros de salud. Ese hospital es el Hospital Papa Francisco. Del total de la población de la ciudad de Salta, más o menos unas 545.000 personas, 481.000 están bajo responsabilidad del primer nivel, ¿no? de la dirección concretamente. El resto pertenece al área operativa del Papa Francisco. Y bueno, como para digamos, terminar de presentación esta, es decir, la ciudad de Salta prácticamente alberga la mitad de la población de la provincia. ¿Cuáles son las carteras de servicios del primer nivel de atención? Tenemos la atención ambulatoria por consultorio, donde tenemos especialidades médicas como por ejemplo medicina familiar, clínica médica, pediatría, tocoginecología, cardiología, oftalmología, dermatología y también odontología. Prácticamente todos los centros de salud cuentan con uno o más sillones odontológicos. Cardiólogos tenemos uno por nodo, oftalmólogos tenemos uno solo y tenemos otro más prestado, diríamos, a través de un proyecto de extensión de cobertura del Hospital Oñatibia, que es el que se encarga de las patologías metabólicas. Después, como dentro de las áreas no médicas, tenemos nutricionistas. Todos los centros de salud tienen nutricionistas. La mayoría, prácticamente el 90%, tienen psicología, y en menor cantidad tenemos fonoaudiólogos y servicio social. Como apoyo para el diagnóstico y tratamiento, tenemos laboratorios de análisis clínicos propios de la dirección, tenemos nuevos laboratorios. El resto de los centros de salud se cubren a través de un servicio tercerizado que concurre a los centros de salud con una frecuencia semanal de 1, 2 o 3 veces, depende de la cantidad de consultas, ¿no es cierto?, que tenga el centro de salud para la toma de muestra. También tenemos en cada nodo un servicio de ecografías gineco-obstétricas. Teníamos antes también ecografías abdominales, pero lamentablemente el profesional fue trasladado hacia un hospital. Tenemos 3 centros de salud con rayos X y también los servicios de kinesiología y farmacia. Esto es un poco como para presentarles quiénes son los usuarios del sistema, ¿no? Del sistema Acuario. Y me faltaba decir que el 19%, entre el 19 y el 20% de la población de la ciudad está bajo la cobertura del programa de APS, a cargo de la visita domiciliaria de los agentes sanitarios. Bueno, la historia comienza en el año 2009, cuando el contrato entre Telecom y la provincia de Salta inicia, digamos, la gestión y la provisión de servicios, puesta en marcha y mantenimiento de un sistema integral de gestión de la atención primaria de la salud.
Con esto quiero decirles que el desarrollo del sistema acuario en Salta es un proyecto gubernamental. Para su puesta en marcha, a partir de ese año, pasamos por varias etapas. Lo primero fue empezar a trabajar el software para adecuarlos, digamos, a las necesidades del primer nivel de atención. Cuando nos presentaron el software, yo en ese momento era jefe de un centro de salud, ¿sí? Y bueno, junto con otra persona, con otra doctora que estaba en el centro de Castañares, cuando miramos el software vimos que le faltaba bastante, digamos, para poder utilizarlo como una herramienta de gestión. Era más que nada atención para consultorio privado o un sistema más hospitalario, y nosotros hablábamos de desnutrición, hablábamos de kilos de leche entregada, hablábamos de casos de tuberculosis, y bueno, a partir de ahí en las reuniones concurrían los programadores de la Fundación Iberoamericana de Telemedicina a la ciudad de Salta, y empezamos a hacer reuniones para empezar a consensuar cuáles eran, digamos, los indicadores o cuáles eran las planillas que teníamos que trasladar al software para que nos sirva realmente. Y así, bueno, la segunda instancia, digamos, de esta puesta en marcha estuvo a cargo de, era la capacitación del personal, ¿sí? Bueno, se hizo en el mes de septiembre la primera instancia de capacitación, 2 horas, ¿no?, de capacitación, un turno, pase el otro, pasaron 2 horas, venga otro, y así empezamos. Lo que sí me faltó decir al comienzo de la exposición es que a pesar de todas estas 2 horas, digamos, que fue así, la gente estaba concientizada ya de qué es lo que se venía, ¿no? Porque lo veníamos trabajando. Miren, vamos a tener un sistema informático, nos van a dar computadora, y bueno, por ahí no creíamos que podíamos llegar a tener tantas computadoras, porque la burocracia ya un poco nos tenía acobardados, ¿no?, para gestionar la compra de 1 o 2 computadoras. Entonces, después que pasó esta instancia de capacitación, empezamos el plan piloto en 2 centros de salud. Uno era el centro número 6 de Barrio Manjón, cabecera de Nodo, y el otro del centro de salud número 15 del barrio Castañares. También empezó, digamos, el plan piloto, el Hospital Señor del Milagro, para la aplicación del software en los consultorios externos, pero bueno, lamentablemente como que se quedó, ¿no? No tuvimos mucho éxito, digamos, en la implementación en el hospital. Básicamente el desarrollo, digamos, del sistema acuario en el primer nivel de atención pasó por 3 etapas que yo las llamé. La primera, todo lo que es operatividad, que fue entre el año 2010 y 2011. A partir de eso hicimos un estate quieto, hagamos un análisis FODA para ver qué fortalezas, qué oportunidades, qué debilidades teníamos o qué amenazas teníamos en lo que veníamos haciendo, porque no avanzábamos como nosotros quisiéramos, y finalmente terminamos con la identificación de los obstáculos. En cuanto a la operatividad, bueno, empezamos para poder difundir, digamos, el sistema dentro del primer nivel. Hicimos una segunda instancia de capacitación incorporando 6 centros de salud, ¿no? Estos 6 centros de salud eran los centros más grandes, digamos, para dentro del primer nivel de atención. Después, esto fue una etapa que yo me acuerdo que era un poco andar a las corridas. El startup que nosotros hicimos para la implementación en esos centros de salud equivalía a ir a cada centro, comenzar la carga de datos, comenzar la atención por áreas, y teníamos que estar apoyando
Todo esto de un lugar, de un extremo a otro, digamos, de la ciudad. También dentro de la operatividad íbamos haciendo los ajustes en la red, la provisión de equipos informáticos, de computadoras, impresoras básicamente, y comenzábamos a hacer la discusión y la elaboración de los reportes. Algo que también omití un poco de decir al comienzo es de que si nosotros hemos llegado donde estamos es porque esto se gestó desde el nivel operativo, ¿no? No fue una cuestión de que vinieron desde las autoridades del ministerio, hagan esto, implementen esto. No, lo fuimos discutiendo nosotros porque nos decían, ustedes son los que los van a utilizar, entonces digan todo lo que tienen, lo que les falta y todo eso. La elaboración y cómo trabajábamos también, por teléfono, por mail, con los programadores, ¿no? Nosotros allá en Salta, ellos acá. Ocasionalmente, 1 o 2 veces al año, ellos viajan allá a Salta y bueno, hacemos algunos ajustes, hay cosas que realmente no podemos hacerlo, digamos, por estos medios. Y bueno, y también en algún momento también necesitamos, tuvimos que acudir también al nivel central, ¿no? Para apoyar también, porque ellos son los normativos, si bien nosotros los vamos a utilizar, ellos son los normativos, ¿no? Bueno, con el FODA identificamos, como les dije, básicamente los obstáculos y facilidades que teníamos para la implementación del sistema. Como siempre, hay más dificultades que facilidades, ¿no? Y dentro de los principales obstáculos, nosotros vimos en ese momento que teníamos un serio déficit en la capacitación en informática básica del personal, ¿sí? Empezamos a capacitar a gente que nosotros pensábamos de que sabía aprender una computadora, que sabía ingresar a algún programa, y eso no era. Mucha gente aprendió a través de Acuario, ¿no? A usar una computadora. Otro problema, el uso del CIE-10, ¿no? Nuestro sistema de diagnóstico está basado a pedido del ministerio, requerimiento del ministerio, en el uso del CIE-10. Y la gente se complicaba mucho. CIE-10, cesar, remediar, sumar, NP32, bueno, todo lo que he escuchado de los códigos, ¿no es cierto? Entonces como que la gente se confundía, se enojaban. No está, me decía, me acuerdo uno, no está angina, no tiene el diagnóstico de angina, no, mirá, fíjate la faringitis, etcétera, etcétera. Bueno, así es hasta que uno se acostumbra, ¿no? Y este problema, por ejemplo, nosotros lo fuimos solucionando con los primeros centros de salud, los primeros usuarios, los primeros médicos que empezaron a utilizar el sistema, ¿no? Hicimos, el CIE-10 tenía, esos son tomos, nosotros terminamos haciendo cartillas de los códigos, de los diagnósticos más frecuentes, porque somos primer nivel de atención, no necesitábamos tanta nomenclatura o tanto detalle. Ahora andamos peleando con el pie diabético, ¿sí? ¿Por qué? Porque no dice el CIE-10 pie diabético, dice, a ver si mal no recuerdo, algo de los problemas de, quiero decirles, yo no soy médico, soy bioquímica, así que por ahí, pero bueno, habla de los problemas vasculares, digamos, que tiene, no dice pie diabético. Entonces, cuando empezamos a querer nosotros a cuantificar cuántos pies diabéticos hay, todo eso, bueno, ahí viene. ¿En qué terminamos? Contaminando el CIE-10, o sea, le incluimos un diagnóstico, pero después a la hora de hacer el reporte e informarlo, lo transformamos a va dentro de tal código. Son cosas que uno va, digamos, aprendiendo en el camino. El tema de la falta de capacitación la solucionamos a través de un curso de informática básica, como dice la diapositiva, ¿no?
a través de la Escuela de Administración Pública. Se capacitaron cerca de 300 personas que no tenían idea de lo que era manejar una computadora. Y salieron aprendiendo Word, Excel, haciendo un correo electrónico, haciendo un PowerPoint, y eso les entusiasma a la gente, ¿sí? Además, no sé qué pasará en las otras provincias, pero por ejemplo nosotros, gran parte de nuestro personal es grande, de edad, digamos, ya medio a punto de jubilarse. Entonces esas personas eran las que más se oponían o se resistían a esto. Pero después muchos terminaron comprándose computadoras, aprendieron a chatear con los nietos, porque la gente comenta todo esto. Bueno, la resistencia al cambio. Bueno, eso es una cosa natural, todos lo sabemos. No, a mí no me gusta esto, no, porque yo me voy a atender con Acuario. ¿Por qué? Y bueno, porque dice, no es personalizada, ya uno pierde el contacto con el paciente, etcétera, etcétera, etcétera. El otro ponía la objeción de las caídas de conectividad. La conectividad es un serio problema dentro de la implementación de estos sistemas, ¿no? Había que, a medida que, por ejemplo, iban incorporándose los usuarios o incrementándose la cantidad de historias clínicas digitales, es como que la red se congestiona, ¿no? Y hay que empezar a aumentar ancho de banda. Esto que decía el doctor es una realidad, es una lucha diaria, ampliar el ancho de banda, etcétera, etcétera. La red eléctrica de nuestros centros de salud era obsoleta. Eso requiere también una gran inversión, ¿no es cierto?, desde el Ministerio, y actualmente, bueno, se está solucionando con el uso de fondos propios del Plan Nacer. Y bueno, como siempre, los recursos técnicos eran insuficientes. Somos pocos para capacitar, no teníamos en ese momento medios de transporte. Para ir a auxiliar a alguien que tuvo un problema, una caída en la red, había que trasladarse, había que esperar que un vehículo se acerque, digamos, a nuestra dirección para poder concurrir. Bueno, la resolución, ya un poco lo fui diciendo. El tema de la capacitación inicial, había que reforzar esta capacitación inicial, y como les dije, se hizo a través de la Escuela de Administración Pública. Empezamos así, en forma grupal. Después fuimos a los centros de salud porque había que sacar a la gente fuera de su horario de trabajo y no les gusta mucho, ¿no? Entonces era obligatorio, pero tenía que ser fuera de su horario de trabajo. Actualmente, digamos, la capacitación ha ido variando desde grupal en servicio. Ahora, a medida que se incrementaron los usuarios del sistema, digamos como que este personal que está trabajando en el centro número 1, cuando le toca al centro 20, por ejemplo, ya sabe porque comparte el centro de salud, ¿no? Entonces eso nos ha ido facilitando. Y los nuevitos los citamos ya ahora en las oficinas de la dirección, de la oficina de informática, y se le hace la capacitación inicial. Bueno, paralelamente se hicieron gestiones de equipamiento. La provincia compró cerca de 500 computadoras durante esta etapa, y bueno, y esto lo que está expresado al final, digamos, es lo beneficioso que salió del análisis FODA. La comunicación fue más fluida entre los usuarios del sistema, ¿no? Al estar todos en red, un médico puede hacer algún comentario a través de un correo, por ejemplo, a otro que está en otro centro de salud. Podemos difundir mensajes, por ejemplo, de jornadas de capacitación, de ateneos. En realidad lo estamos usando más allá de la historia clínica también como un instrumento de capacitación. Y esta resolución del año 2011 fue lo que nos salvó, ¿no es cierto?, de este problema de la resistencia a utilizar el sistema. La resolución 1613 establece el uso obligatorio de Acuario en los centros de salud
por por todos los agentes que se desempeñan en el primer nivel, independientemente del agrupamiento en que hayan sido designados o contratados, o sea que es obligatorio por resolución. Bueno, esto es un poco también lo que les decía al comienzo, la gestión de equipamiento. Los centros nuevos que están en construcción ya se gestionan directamente, no solamente con el mobiliario corriente, sino también con las computadoras. Recibimos el asesoramiento de programas del Ministerio de Salud y bueno, y el déficit, digamos, en lo que es el recurso humano para capacitar y sobre todo para la reparación de los equipos informáticos, lo solucionamos con el apoyo técnico de la Dirección de Informática de la provincia, ¿sí? Si nuestros técnicos están de licencia o se enfermaron, viene uno de ellos, o lo que no podemos solucionar o cuando se excede nuestra capacidad de respuesta, se traslada directamente a la Dirección de Informática de la provincia. Bueno, yo creo que a esta altura ya sabemos cuáles son las ventajas que tiene contar con una historia clínica electrónica. Es única, ¿no es cierto? Esa es la principal ventaja. Al estar en red, de la historia de todos los que inscribimos o que lo atendemos al paciente, independientemente del lugar, todo va a parar a la misma historia, ¿sí? Esto también tiene la ventaja de que tenemos información oportuna para tomar decisiones. Nosotros utilizamos mucho la historia clínica digital para la vigilancia epidemiológica, porque a medida que el paciente se va haciendo la atención de los pacientes solita, se va haciendo la información consolidada en la planilla C2 de vigilancia epidemiológica. También tiene un sistema de vigilancia epidemiológica con sistemas de alerta, ¿no? Por ejemplo, está codificado que tales patologías que son de alerta inmediata, nosotros en el norte tenemos de todo, por ejemplo un sospechoso de dengue que viene del norte, bueno, si uno lo capta como sospechoso, inmediatamente se genera un mail, ¿no? Que va a parar, digamos, al correo o al celular, digamos, ya como estamos ahora, del vigilante epidemiológico. Lo utilizamos también mucho para hacer el seguimiento y la vigilancia epidemiológica de las embarazadas, ¿sí? Embarazadas, por ejemplo, que van a tener su bebé al hospital materno, cuando ese niño vuelve al primer nivel de atención, y si es que tuvo la desgracia de padecer una sífilis congénita, por ejemplo, nosotros podemos determinar si ese niño está siendo seropsique, digamos, de acuerdo a las normas, porque, como les digo, la historia clínica es única. Sabemos quién lo atendió, a dónde se lo atendió, si recibió el tratamiento o no. Optimiza recursos. La historia clínica digital nos sirvió para ver cómo la gente se desplaza de un lugar a otro. Se atiende en un lado, se pone la primera vacuna en un centro de salud, se va después al otro extremo de la ciudad, le ponen a otra, y cuando uno tiene la información disgregada, da la impresión que ese paciente no tiene un esquema de vacunas completo. Lo mismo pasa con las embarazadas, ¿no? Entonces, en esto que yo digo, optimización de recursos, si recibió leche en algún lugar de acuerdo a las normas y la reclama en otra, no señora, usted ya recibió lo que le corresponde. Igual pasa con los medicamentos. También hacemos la vigilancia de los indicadores de producción. Se aprovechan bien, por ejemplo, las horas, cuántas consultas tienen, cuántos turnos se dieron, por qué el doctor fulano de tal tiene pocos turnos. Seguimiento. No les gusta mucho, pero bueno, hay que hacerlo a veces. También en base a los usuarios activos, los pacientes, mejor dicho, podemos hacer confección de padrones, ¿no? Y estos padrones pueden ser, por ejemplo, un padrón simple donde digo, bueno, estos son los pacientes que han venido o que han consultado en este determinado periodo
Pero también con ellos nosotros podemos asignarle un diagnóstico y podemos sacar un padrón de todos los diabéticos que existen en el área programática, de todas las embarazadas que tienen un centro de salud, de todos los casos de sífilis que hay en tal centro de salud o en el primer nivel de atención. Y bueno, y algo que le estamos viendo de mucha utilidad últimamente es que mejora la facturación para el plan SUMAR, ¿no? ¿Por qué? Porque hicimos un reporte en base a las prestaciones del plan SUMAR, como se hacía antes con el papel. Amontonaba el administrativo todo en una caja, estas son las historias, vino, no vino, y los plazos se vencen y no hay tiempo para facturar todo. En cambio, la generación de este reporte, ¿no es cierto?, saca todos los pacientes que han venido y cuáles son, ¿no es cierto?, las prestaciones que han recibido para que puedan ser facturadas. Esto, igual que con este reporte, al igual que la planilla C2, fue un trabajo bastante complicado porque había que adecuar los códigos, ¿no? Así como los CDD, adecuarlo a la C2, bueno, nosotros tuvimos que adecuar todos los códigos que eran de SUMAR para poder sacar, CDD a SUMAR para poder hacer estos reportes. Actualmente con SUMAR estamos haciendo una interfaz para poder volcar directamente las prestaciones de SUMAR desde lo que se registra en Acuario directamente en el módulo de facturación. Y en eso estamos trabajando con la gente de SUMAR de acá de Nación. Queremos hacer lo mismo, está el ingeniero Guillermo, creo que se llamaba el de CISA. Bueno, en eso también nosotros estamos adecuando todos los registros de las vacunas para poder hacer lo mismo con Novivac. Bueno, ¿y cuáles son las conclusiones de 4 años de desarrollo continuo? En realidad son 4 años y medio, un poco más tal vez, pero bueno, la primera parte, como les digo, no fue, digamos, de atención, de generación de historias. En este momento nosotros tenemos un 81%, que equivalen a 52 centros de salud, que utilizan el sistema Acuario, ¿no?, como registro en historia clínica digital. Un 19% no lo usan. ¿Por qué? Porque teníamos inconvenientes para poder acceder a Internet, a la red de Internet. Actualmente eso se solucionó, así que esperamos que en el año próximo tengamos todo ya con Acuario. Al margen de los centros de salud del primer nivel de atención, tenemos otros usuarios del sistema, como por ejemplo los profesionales del Hospital Oñatibia. El Hospital Oñatibia, que es, digamos, la central de las patologías metabólicas, tiene consultorios a través de acuerdos que hicieron con la dirección del primer nivel de atención. Sus profesionales van a hacer atención en los centros de salud, ¿no? Entonces ellos, como trabajan en el primer nivel, sí o sí tienen que utilizar Acuario, ¿no?, para poder registrar sus prestaciones. Consultorios de psicología y nutrición del Hospital Papa Francisco. En el Hospital Papa Francisco nosotros capacitamos a todo el personal, pero por una cuestión de intereses, voy a ser franca, hay gente que pone palos en la rueda y bueno, quedaron como siempre incondicionales todos los psicólogos y nutricionistas, ¿no? Y también tenemos las dependencias de la Secretaría de Salud Mental y abordaje a las adicciones.